Hola chicos, bienvenidos a Andre Curiosa. Hoy los quiero presentar un video llamado, bueno, a reaccionar a ese tipo de videos llamado Los asesinos en serie. Normalmente es de parte de Latinoamérica, Estados Unidos, pero pueden haber de más países. Es del canal Historias del Búho. Les voy a, con IA, ¿sí? Con voz de ella les voy a relatar, digamos, lo que se sabe actualmente de cada uno de ellos. Vamos a reaccionar al primer nivel y al segundo. Pero el segundo lo voy a ir procesando, porque obviamente he tenido un comentario de una chica que obviamente me ha dicho que pues el audio es bastante malo, estoy tratando de mejorarlo, no he podido porque pues no cuento con las herramientas suficientes, así que también es de mucha ayuda sus críticas también. Eh, También hay que apoyar solo lo bueno, ¿no? No solo lo malo, porque pues obviamente si la persona no tiene, digamos, muchas herramientas, ya sea de audio o para video, pues va a ser mucho más eh, complicado para uno, porque uno no va a saber cómo solucionar eso. En el momento en que yo pueda hacer buenos videos, ya con mejor audio, hasta ahora estoy empezando, entonces tampoco es que me exijan tanto porque es difícil, ¿no? Una persona cuando está pensando en cualquier situación de la vida va a estar así, o sea, con titubeos, como que no todo está como en un teleprompter, como normalmente se hacen las noticias, o gente ya que lleva sus años en esto, pues le va cogiendo más cancha. Entonces, por lo mismo, entiéndanme un poco a mí. Nada, sin nada más que decirles, les presento el iceberg de los asesinos en serie que se sabe actualmente de ellos. Y nada, empecemos con este video. Perdón por el audio, quizás en los cortos que tengo del video de este canal de YouTube, pero se escuchan muy bajitos, o sea, tampoco es culpa mía. Entonces se escuchan muy bajitos porque creo que obviamente al el utilizar voz de la inteligencia artificial se oye más bajito que cuando uno habla. Entonces, nada chicos, les agradezco su apoyo, le doy gracias a los nuevos suscriptores. Déjenme saber también qué opinan en los comentarios, porque no solamente es darle like y ver los videos, sino también pues aportar como lo hizo la chica, a la cual le agradezco. Y nada, empecemos con este video. La sociedad desde tiempos remotos y ha generado gran interés tanto en la criminología como en la psicología forense. Contrario a ciertos mitos, la mayoría de estos criminales no son genios ni necesariamente personas socialmente aisladas, muchos llevan una vida aparentemente normal y planifican meticulosamente sus crímenes. Sin mucho más que decir, este es el nivel 1. El homicida del Zodiaco es un asesino en serie no identificado que operó en el norte de California a finales de los años 1960, conocido por haber cometido al menos 5 homicidios confirmados y herido a 2 personas, además de enviar cartas con criptogramas y amenazas a la prensa y la policía. Se autodenominaba Zodiaco y afirmaba haber cometido hasta 37 crímenes, aunque solo 5 están oficialmente atribuidos a él. Respecto a su identidad, nunca se ha confirmado oficialmente quién fue. Más recientemente, en 2021 un grupo de investigadores afirmó haber identificado al criminal como un veterano del ejército estadounidense que perdió la vida en 2018. Sin embargo, la Oficina Federal de Investigación desestimó sus pruebas, aunque luego las incorporó a su propia investigación, que sigue abierta. Ya que el destripador es demasiado conocido y he hablado de él en bastantes videos, por lo que no profundizaré mucho. Este es el nombre dado a un hombre que cometió al menos 5 brutales homicidios en Londres, en 1888. Sus crímenes se caracterizaron por cortes horribles y heridas en los genitales y abdominales, y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a ser damas de compañía. Sobre su identidad, nunca fue capturado ni identificado con certeza, y a lo largo de los años han surgido múltiples sospechosos y teorías, pero nada fue seguro. Ted Bundy tenía como objetivo a mujeres jóvenes, principalmente durante la década de 1970.
Chad era conocido por su atractivo físico, inteligencia y carisma, cualidades que utilizaba para ganarse la confianza de sus víctimas. Su modus operandi solía consistir en simular una lesión o hacerse pasar por una figura de autoridad para atraer a jóvenes, a quienes luego atacaba, raptaba y ejecutaba. Se le atribuye quitarle la cabeza a al menos 12 víctimas, guardando algunas como trofeos. Bundy confesó 30 homicidios, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. Al final, fue condenado a perder la vida en 3 juicios distintos y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. También hay una película sobre él mismo, que cuando la vi me pareció sumamente interesante, y la recomiendo. Estos 3 primeros asesinos en serie, actualmente la identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo un misterio sin resolver. Aunque se han investigado muchos sospechosos a lo largo de los años, incluyendo a Arthur Leigh Allen y Gary Francis Poste, ninguna evidencia definitiva ha permitido identificar al asesino. En cuanto a Jack el Destripador, a pesar de numerosas investigaciones y teorías, su identidad sigue siendo un misterio. Aunque se han propuesto numerosos sospechosos, incluyendo a Aaron Kosminski, las autoridades no han llegado a una conclusión definitiva sobre quién fue el autor de los crímenes y Ted Bundy murió el 24 de enero de 1989, fue ejecutado a los 42 años. Esto es lo que se sabe de estos casos hasta el momento.
pasó a ser muy conocido en el último tiempo debido a la serie de Netflix con el mismo nombre. Entre 1978 y 1991, ejecutó a 17 hombres jóvenes, a quienes atraía principalmente en bares gay, usando alucinógenos y luego cometiendo actos carnales con sus cuerpos. Dahmer conservaba partes de sus víctimas, pero fue arrestado en 1991 cuando una de ellas logró escapar y alertar a la policía, que encontró en su apartamento restos humanos, fotografías de cuerpos y objetos para deshacerse de las pruebas. Durante el juicio, Dahmer fue declarado mentalmente sano y condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, sumando un total de 930 años de prisión. Falleció en 1994 tras ser ejecutado por otro recluso en la cárcel. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, aterrorizó Los Ángeles y California entre 1984 y 1985. Ramírez cometió al menos 14 homicidios, 5 intentos de lo mismo y 2 raptos, además de numerosos robos y allanamientos de morada. Su violencia no tenía un patrón fijo en cuanto a la edad, sexo o raza de sus víctimas, que incluían hombres, mujeres y niños. Fue capturado el 31 de agosto de 1985 después de una persecución ciudadana y policial en Los Ángeles. Durante su juicio en 1989, fue condenado a perder la vida por sus múltiples crímenes. Ramírez mostró una actitud desafiante y sin remordimientos, incluso expresando orgullo por sus actos y desprecio por la condena. John Wayne Gacy, o Pogo el payaso, ejecutó al menos a 33 hombres jóvenes, la mayoría adolescentes, enterrando a 26 de ellos en el semisótano de su casa y arrojando otros cuerpos a un río cercano. Gacy llevaba una doble vida, ya que por un lado era un respetado miembro de la comunidad, participando en eventos sociales, tenía esposa y actuaba como payaso en fiestas infantiles bajo el personaje de Pogo. Pero por otro lado, cometía crímenes brutales en su hogar. Fue arrestado en 1978 tras la desaparición de un adolescente, y durante la investigación confesó sus crímenes y entregó un plano detallado con la ubicación de los cuerpos. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21, y 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Fue condenado a perder la vida y falleció a los 52 años. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído y estudiado en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Ed Kemper, conocido como el cazador de cabezas, actuó entre 1972 y 1973 ejecutando a varias estudiantes universitarias que encontraba en la autopista, a las cuales llevaba a zonas rurales aisladas y después de que los cuerpos estuvieran sin vida, realizaba actos carnales con los mismos. También ejecutó a miembros de su propia familia, incluyendo a sus abuelos y a su madre, a quien ejecutó usando un martillo. Desde muy joven, hacía daño a animales, representaba rituales carnales con las muñecas de sus hermanas, y les rompía sus juguetes a modo de venganza hacia ellas. También llegó a decir que, para besar a una maestra por la que se sentía atraído, tendría que ejecutarla previamente. Kemper tenía una estatura imponente de 2 metros y una inteligencia alta, lo que le permitió manipular y evadir a las autoridades durante su ola de crímenes. Finalmente se entregó a la policía y confesó todos sus 10 homicidios. Fue condenado a 8 cadenas perpetuas y permanece encarcelado en la prisión estatal de Vacaville. Con respecto a estos asesinos, el 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Ramírez, famoso por más de una docena de asesinatos horripilantes y otros crímenes en California, fue el mismo hombre que comenzó a abusar sexualmente de Juárez, su sobrina mayor, cuando ella tenía 6 años, dice en una nueva docuserie de 2 partes, Richard Ramírez, The Night Stoke Tapes, que hace su debut en Oxygen el lunes 17 de febrero y también se transmite por Peacock. La ejecución de Gacy ocurrió el 10 de mayo de 1994. Según el New Yorker, la fecha de ejecución de Gacy cayó en el 26º aniversario de su primer arresto, por sodomía, cuando tenía 26 años. Ed Kemper,
Es un asesino en serie estadounidense al que se conoce también como el asesino de las colegialas, que estuvo activo en la década de 1970, aún sigue cumpliendo condena. Ed Gein es famoso por sus crímenes cometidos en los alrededores de Wisconsin, donde exhumaba cadáveres de mujeres para fabricar objetos macabros con sus huesos y piel, como máscaras, cinturones, lámparas y otros trofeos humanos. Al ser interrogado, Gein admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robaba los cuerpos, llevándolos en su camioneta Ford de 1949 a su casa, donde curtía las pieles para hacer sus posesiones. Gein confesó haber ejecutado también al menos a 2 mujeres, y fue declarado enfermo mental y pasó el resto de su vida internado en un hospital psiquiátrico, donde falleció a los 77 años por insuficiencia respiratoria. También negó haber realizado actos carnales a las mujeres sin vida, aduciendo que olían muy mal. Richard Clanton Chase, conocido como el vampiro de Sacramento, ejecutó a 6 personas entre diciembre de 1977 y enero de 1978 en Sacramento, California. Su apodo se debe a su obsesión por beber sangre fresca, llegando a practicar actos carnales con sus víctimas y sus fluidos corporales. Desarrolló hipocondría a medida que maduraba, ya que a menudo se quejaba de que su corazón ocasionalmente dejaba de latir, o de que alguien le había robado la arteria pulmonar. También creía que sus huesos craneales se habían separado y se estaban moviendo, por lo que se afeitó la cabeza para poder observar esta actividad. Una vez solo en el apartamento, Richard comenzó a hacer actos horribles y a comer animales, que a veces mezclaba con Coca-Cola en una licuadora y bebía el brebaje, ya que creía que al ingerir las criaturas estaba evitando que su corazón se encogiera. Luego empezó a realizar actos similares con personas, y fue declarado culpable de 6 cargos de homicidio en primer grado y condenado a perder la vida, pero él mismo se la quitó en prisión en 1980 mediante una sobredosis de medicamentos que había acumulado. Henry Lee Lucas es conocido por haber confesado ser responsable de más de 600 homicidios en varios estados, aunque las autoridades confirmaron que probablemente solo cometió 3 con certeza. Fue condenado a perder la vida por un solo homicidio, sentencia que luego fue conmutada a cadena perpetua. Durante la década de 1980, Lucas realizó numerosas confesiones, muchas de las cuales se demostraron falsas o inconsistentes, y se sospecha que las autoridades inflaron el número de crímenes atribuidos a él para cerrar casos sin resolver. Siendo un niño no deseado, era golpeado frecuentemente por su madre, y sometido a malos tratos psicológicos, y continuamente lo vestía como a una niña, forzándolo a ver cómo ejercía su trabajo de dama de compañía. Desnutrido, y sin educación, nunca desarrolló una habilidad que pudiera dar algún significado o valor a su vida. Sus primeras experiencias subidas de tono y carnales, aproximadamente a los 13 años, fueron con animales. Este hombre terminaría falleciendo en prisión. El fantasma de Texarkana aterrorizó la ciudad de Texarkana, en la frontera entre Texas y Arkansas, durante una ola de crímenes ocurrida entre febrero y mayo de 1946. Este criminal atacó a varias parejas jóvenes, principalmente en zonas aisladas. El homicida usaba una capucha o máscara hecha con un costal, con aperturas para los ojos y la boca, y cometía agresiones violentas que incluían actos de todo tipo. Se le atribuyen al menos 5 homicidios y varios intentos de lo mismo, además de ataques brutales que dejaron a algunas víctimas con vida. La policía lanzó una intensa búsqueda y ofreció recompensas, pero nunca logró capturar al culpable. Ivan Markomadar fue condenado en 1996 por el rapto, asalto, robo y homicidio de 7 mochileros, 2 hombres y 5 mujeres, ocurridos entre 1989 y 1992 en Nueva Gales del Sur. Milad solía acercarse a lo largo de la autopista, ofreciéndoles transporte para luego llevarlos al bosque estatal de Belanglo, donde los incapacitaría y ejecutaba. Fue arrestado en 1994 tras una investigación policial que vinculó evidencias encontradas en su propiedad con los hechos. Durante el juicio, que duró varios meses, Milad negó ser el autor de los crímenes, pero fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su modus operandi incluía la captura de mochileros, tortura y ejecución con extrema violencia, usando varios objetos cortopunzantes. Se cree que su motivación era la satisfacción psicológica de acabar con la vida de las personas. Milad falleció en prisión en 2019 por cáncer de esófago.
John Bíblico se cree que ejecutó a 3 mujeres entre 1968 y 1969 en Glasgow, Escocia. Las víctimas de este hombre eran todas mujeres jóvenes morenas de entre 25 y 32 años, todas las cuales había conocido en una popular sala de baile y discoteca de la ciudad. El perpetrador nunca ha sido identificado y el caso sigue sin resolverse, siendo una de las búsquedas más extensas en la historia criminal de Escocia. El caso resultaría ser la primera vez en ese país que la oficina de la corona autorizó la publicación de un retrato hablado de un individuo sospechoso de homicidio. Este criminal se hizo conocido por el apodo dado por los medios de comunicación, debido a que había citado repetidamente la Biblia mientras cometía sus crímenes, gritando varios versículos, y había condenado cualquier forma de adulterio mientras estaba en compañía de su última víctima. En ese nivel encontramos a él en sus crímenes, cometidos en los alrededores de su ciudad natal de Plainfield, Wisconsin, adquirieron gran notoriedad en 1957 después de que las autoridades descubrieran que había exhumado cadáveres de cementerios locales y elaborado trofeos y recuerdos con sus huesos y piel. Murió en el Instituto de Salud Mental de Mendota a causa de una insuficiencia respiratoria derivada de un cáncer metastásico, el 26 de julio de 1984, a los 77 años. Richard el 29 de diciembre de 1977, el ingeniero Ambrose Griffin, de 51 años, recibió un disparo en el pecho durante un tiroteo desde un vehículo mientras ayudaba a su esposa a cargar la compra desde su vehículo, según The Sacramento News y Review. El crimen, aparentemente aleatorio, proporcionó pocas pistas a los detectives hasta el 23 de enero de 1978, cuando Chase, de 27 años, irrumpió en la casa de Teresa Wallin, de 22 años, en Sacramento, y la mató de forma espantosa. Con respecto a Henry, los Rangers defendieron su trabajo. Una investigación posterior del fiscal general de Texas concluyó que Lucas era un fabulista que había confesado falsamente. La pena de muerte de Lucas fue conmutada por cadena perpetua en 1998. Lucas posteriormente se retractó de sus confesiones, considerándolas un engaño, con la excepción de la del asesinato de su madre. Murió de insuficiencia cardíaca congestiva en 2001. En cuanto al fantasma de Texarkana, la información más relevante se centra en los ataques que ocurrieron en 1946 y que inspiraron la película La ciudad que temía el ocaso. Aunque la identidad del atacante nunca fue confirmada, la investigación policial se enfocó en un individuo conocido como el fantasma, debido a la naturaleza de los ataques, que a menudo ocurrieron al caer la noche. Ivan Milat fue arrestado en su casa el 22 de mayo por robo y posesión de armas en relación con el ataque a Los Ángeles, después de que 50 agentes de policía rodearan la casa. El registro de la residencia reveló varias armas, incluyendo un rifle Anschutz modelo 1441/42 calibre 22 y partes de un rifle Rage Octubre el 22 calibre 22, que coincidía con el tipo utilizado en los asesinatos, una pistola Browning y un cuchillo Bowie. También se descubrieron artículos pertenecientes a varias de las víctimas. También se registraron las casas de la madre de Milat y 5 de sus hermanos, descubriendo varios artículos más pertenecientes a las víctimas. Y John Bíblico. Las víctimas de Babylon eran todas mujeres jóvenes morenas de entre 25 y 32 años, todas las cuales habían conocido a su asesino en el Barrowland Ballroom, una popular sala de baile y discoteca de la ciudad. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like al video, compartan. Es bueno saber de ese tipo de situaciones, la verdad. No es nada para alarmarse, pero ha pasado a través de la historia. Asesinos, criminales, que siguen haciendo las mismas barbaridades una y otra vez. Entonces, nada, chicos y chicas, cuídense de estas personas. Por más agradable que sea la gente a primera vista, hay que tener un poquito de picardía, un poquito de como de pericia en, no sé, en cómo tratamos a las personas. Eh, a veces la gente también da señales de que puede ser un psicópata, un asesino, un loco, bueno,
tantas cosas que pasan en este mundo que es mejor tener la precaución y el cuidado que se debe, chicos. Entonces, pues sin nada más que decirles, también déjenme saber sus opiniones en los comentarios, si sabían de estos asesinos en serie, si no, em, por ahí que unas, no sé, 100 vistas, por ahí bajito, bajito, para subir el siguiente video, que sería la continuación de este, pero ya con los otros 3 niveles faltantes, porque pues cada vez ustedes saben cómo es un iceberg, ¿no? Lo más común, lo más conocido es en los primeros niveles. Y lo más como desconocido, como que poco a poco conoce la gente, está entre el tercer, cuarto y quinto nivel, depende de la cantidad de lo que se reaccione. Entonces, nada, sin nada más que decirles, se les quiere. Gracias a las personas que se han suscrito a mi canal recientemente. Y sayonara. Se les quiere, chicos. Bye.